Venezuela tendrá hora feliz para salir un poco de la cuarentena. Conozcan el entramado de túneles de Nicolás Maduro según El Tiempo, donde se presume se planea una huida en caso de una intervención a la soberanía. Industrias Polar pasó a manos del régimen en Venezuela. Grave crisis por la falta de alimentos en Venezuela. Juan Guaidó denuncia varias manifestaciones. Atención, Venezuela registró esta semana numerosas manifestaciones que han cobrado la vida de un joven en el estado Bolívar y han causado un número indeterminado de personas detenidas, así como de comercios saqueados. Las protestas se suscitan en medio del estado decretado por Nicolás Maduro y la crisis de la salud que enfrenta Venezuela y que obliga a ciudadanos a estar confinados en sus hogares para evitar la propagación. Sin embargo, cientos de manifestantes en al menos 5 estados de Venezuela han salido a las calles para denunciar la falta de comida o las fallas en el suministro de la electricidad, agua potable, internet o gasolina. El gobernador de Bolívar, el oficialista Justo Noguera, confirmó al menos 2 comercios fueron saqueados y otras 2 personas sufrieron lesiones. El gobernador informó que hay 33 detenidos producto de los disturbios. La mayoría de los jóvenes y los establecimientos ultrajados fueron una carnicería perteneciente a un venezolano y un expendio de alimentos a un comerciante asiático. Varios comercios fueron saqueados este viernes en la ciudad de Maturín, capital del estado Monagas, y otro número no precisado de personas resultaron afectadas por los cuerpos del orden de seguridad que trataron de restaurar el orden en esa región del noreste. El diputado José Antonio Mendoza, representante de esa entidad en el Parlamento venezolano, dijo a la agencia de noticias EFE que en Monagas hay una situación de hambre y necesidad. Varias organizaciones no gubernamentales y dirigentes de la oposición venezolana informaron en la que los ciudadanos reclaman al régimen de Nicolás Maduro por varios problemas. Algunas de estas manifestaciones han sido dispersadas por los cuerpos de seguridad, por lo que se desconoce si se están investigando estos hechos. El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, fue el principal difusor de estos reclamos a través de las redes sociales, en las que ha advertido que en medio de esta crisis se ha agravado más por el hambre y el desespero entre los ciudadanos. El régimen instaló contenedores de carga en la autopista de Caracas, La Guaira, para bloquear la vía, y se trata de la misma estrategia que llevó a cabo en febrero del año pasado, cuando impidió el ingreso de ayuda humanitaria al país. El coordinador especial de seguridad e inteligencia de Venezuela en Estados Unidos, Iván Simonovic, manifestó de que se trata de una acción desesperada de Nicolás para bloquear lo que quiera y lo que va a pasar es indetenible, expresó. Si bien se desconoce la razón por la cual el chavismo cerró el acceso a la capital, se especuló que se trataría de una acción a fin de proteger a Nicolás Maduro ante una eventual invasión internacional. ¿Hasta cuándo?, dice Juan Guaidó. Basta ya, no podrán detener la furia del resto del país, expresó el abogado Emilio Figueredo. En tanto, la periodista Ami Torres informó que la colocación de los contenedores no obedeció a ejercicios militares y que se trata de la puesta en marcha del plan de movilidad y contramovilidad ordenado por Gustavo Romero Matamoros, comandante de la SODI. Atención, la presidencia de Venezuela acordó este viernes la ocupación de 6 meses de consorcio de oleaginosas en el centro del país que impusieron venta supervisada en Alimentos Polar, la mayor empresa agroalimentaria, y otras 2 compañías en un intento por frenar el avance de la inflación que agravó en medio de la crisis generada por esta pandemia. El presidente ha pedido un plan para la contención contra la especulación, un despliegue cívico-militar para proteger y garantizar los derechos socioeconómicos de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Y que ha desatado algunas protestas al interior del país en los últimos días. Luego de meses de haber flexibilizado los controles, el régimen socialista de Nicolás Maduro retomó antiguas políticas económicas y acordó la ocupación temporal por 180 días con posibilidad de que se prorrogue del consorcio oleaginoso portuguesa Coposa. En ese sentido, queremos anunciar al país, ya ustedes están viendo importantes imágenes. Hemos tomado acciones instruidas por el presidente Nicolás Maduro en conjunto con el Gabinete Económico para precisar cuáles son esos factores marcadores especulativos de sectores minoritarios que pretenden alterar la tranquilidad de los venezolanos y de las venezolanas. Que opera en el centro del país. Al anunciar la medida, la vicepresidenta de la dictadura, Delcy Rodríguez, dijo en una transmisión de la televisora estatal que con la ocupación de esta empresa se busca garantizar la producción y asegurar que no se convierta este factor de distorsión en un precio marcado especulativo. La primera de ellas, la ocupación temporal por 180 días prorrogables que se ha producido al consorcio oleaginoso Coposa. Asimismo, se establece la venta supervisada en Alimentos Polar, la fabricante de embutidos Plum Rose, que se respeten los precios acordados y supervisar los receptores de los productores, precisó Rodríguez. En el estado Portuguesa. Es una ocupación temporal, 180 días que pueden ser prorrogadas.
Es una medida que busca justamente garantizar la producción, pero busca también preservar que no se convierta este factor de distorsión en un precio marcador especulativo. Los anuncios de la vicepresidenta coinciden con las fiscalizaciones que emprendió la Estatal Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos en grandes comercios y centros de distribución de productos que llevaron al ajuste de precios de algunos alimentos en una de las mayores cadenas de supermercados del país. Todo ello contemplado en la Ley Orgánica de los Precios Justos. La segunda acción es la venta supervisada. Es un mecanismo igualmente contemplado en la Ley Orgánica de Precios Justos. Han sido objeto de esta medida 3 empresas conocidas en el país. La primera de ellas, Alimentos Polar. No sé si tenemos imágenes de Alimentos Polar cuando llegó el equipo tanto de Sunagro como de la Sunde a hacer este mecanismo de venta supervisada. En medio de esta crisis sanitaria por el corona que ha dejado 308 personas afectadas y 10 que han perdido la vida, según las cifras del régimen, los precios de alimentos y otros bienes han sufrido una fuerte aceleración debido al salto más del bloque que ha registrado en el último mes la tasa de cambio del mercado negro que ronda los 195.000 bolívares del dólar y los problemas de distribución de alimentos generados por la escasez del combustible que ha encarecido los costos del transporte. ¿Qué busca el mecanismo de venta supervisada? Justamente que se preserven y se respeten los precios acordados de los productos que se están fabricando, que se están produciendo, y también determinar los receptores de estos productos. Si bien la inflación alcanzó en marzo el 13,3%, llevó a una tasa acumulada del primer trimestre a 124%, anunció el Banco Central de Venezuela. Los analistas estiman que el índice de precios sufrirá en abril una aceleración más fuerte debido al repunte que han registrado los precios de numerosos alimentos en bienes y servicios. Desde hace años, la nación sudamericana está sumergida en el proceso de hiperinflación que ha complicado la crisis económica social. La situación de muchas empresas, comercio y trabajadores independientes, que representan cerca de la mitad de la fuerza laboral del país, se ha agravado debidamente a la cuarentena que impuso el régimen desde marzo y que paralizó la gran parte de la economía. En el intento por compensar el impacto de la paralización económica, la dictadura de Maduro comenzó a repartir bonos a los trabajadores informales y formales por un monto equivalente a los $2, que ya resulta insuficiente ante el avance de la hiperinflación. El galopante avance de los precios de la paralización económica y la escasez de combustible se han convertido en el detonante de las protestas callejeras, sacos de comercios que se han registrado en los últimos días en algunas ciudades del centro del país. Mucha atención porque en Venezuela, desde este domingo, el gobierno de Nicolás Maduro abrirá una franja horaria que va desde las 9 hasta las 18 horas locales para que los niños hasta los 14 años rompan la cuarentena acompañados de un representante, informó el presidente de Venezuela en un pase telefónico transmitido por la televisora estatal BTV. El permiso para las personas mayores de 65 años se da desde el lunes, desde las 10 hasta las 14 horas, agregó el líder chavista. Dice que va a ser un experimento para que todas las comunidades a 1 kilómetro alrededor puedan caminar, indicó el mandatario. La medida excluye la turística isla de Margarita, donde se ha decretado un toque de queda nocturno por el brote surgido en una academia de béisbol en una nueva Esparta que no se afloja la mano todavía, apuntó Maduro. Entre las medidas para contener esta crisis, donde hay 318 casos confirmados y 10 personas que han cobrado la vida, el gobierno de Maduro suspendió actividades laborales, salvo los sectores esenciales como alimentación o salud. El 16 de marzo, Caracas y 6 estados acatan una cuarentena que se ha expandido al día siguiente a todo el país y que refuerzan la seguridad para hacer cumplir en sectores populares de Venezuela. Desde los Estados Unidos se viene conociendo la verdad sobre cuál sería un punto de escape del presidente Nicolás Maduro en caso de una intervención militar de Norteamérica. Y es que para nadie es un secreto desde que el exmilitar Cliver Alcalá, quien está en poder de la justicia norteamericana, ha venido cantando cada uno de los pasos que pudiera dar el dictador para no ser capturado por las autoridades norteamericanas. Hace pocas horas se ha venido rumorando que Nicolás Maduro quiere una negociación secreta con los Estados Unidos, pero el mandatario ha dicho que es falso. Elliot Abrams, representante de Estados Unidos para Venezuela, asegura que gente del entorno de Nicolás Maduro sí han hecho llamadas y han preguntado por las opciones de generar un gobierno de transición para Venezuela y acabar con la crisis económica y de salud que actualmente se viene presentando. También la afirmación de una negociación secreta la lanzó Michael Cossack, secretario adjunto
adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado americano. No se han dado mayores detalles, pero fuentes en Caracas confirman que la reciente acusación formal por narcotráfico y apoyo a grupos irregulares contra 15 miembros del régimen, incluida la cabeza de Nicolás Maduro, han hecho que las lealtades internas empiecen a resquebrajarse y que algunos busquen arreglos por debajo de la mesa. Uno de los diarios más influyentes de Colombia dio a conocer el expediente unido a la jugosa recompensa de que el gobierno de Donald Trump ofrece por Nicolás Maduro y los alfiles y a la movilización de buques antinarcóticos hacia las costas venezolanas que empezaron a ejercer con una presión que se traduce en filtración de información y en mensajes de colaboración a la justicia de Norteamérica. Así lo confirmaron a El Tiempo oficiales de inteligencia colombianos y fuentes en Caracas que nutren de datos a investigadores y a agencias federales estadounidenses. Al parecer, el régimen está aterrado. Uno de sus oficiales militares y operadores políticos está buscando un salvavidas que le permita negociar su entrega o, a cambio, informaciones de relevancia, su libertad. Hay muchos que están buscando contactar con agencias de inteligencia de los Estados Unidos e incluso de otros países, asegura Johan Obdola, presidente de la Organización para la Seguridad de Inteligencia IOSI, que hace parte de una red global de expertos y colaboradores que operan desde Venezuela. En una entrevista exclusiva de 23 minutos para el portal Infobae, Elliot Abrams dejó en claro que Venezuela requiere apoyo de los militares para la transición democrática, reconociendo que el país necesita un ejército bien organizado, modernizado y bien pagado. Por eso le decimos al ejército desde Estados Unidos: estamos con ustedes, el país los va a necesitar en el futuro. Ante quienes señalan a Estados Unidos de injerencista, respondió: no hay miles de norteamericanos involucrados en espionaje mandados a soldados venezolanos en la DGCIM, SEBIN, Fuerte Tiuna o Palacio de Miraflores. Aquí no hay norteamericanos mandados, hay extranjeros cubanos. Fue enfático en esta entrevista en que no levantarán las sanciones a quienes se salten la ley de los derechos humanos. Sospecha que quizás entre los encarcelados haya venezolanos patriotas, nacionalistas, demócratas que puedan juntos liderar el país. Entre lo inaceptable de la transición está que el Estado Mayor estuviera compuesto por mayoría de militares o que las elecciones presidenciales se plantearan para dentro de 3 o prolongaran la censura. Es tajante Elliot Abrams al responder que no fue Washington quien escogió a Juan Guaidó, fue la mayoría de la Asamblea Nacional. En la propuesta, en el marco para la transición democrática para Venezuela, está como garantía que el alto mando militar, incluyendo al ministro de la Defensa, al jefe del CEOFAM y los comandantes, se mantendrán durante el gobierno de transición, y eso ha causado mucha polémica entre los militares retirados y activos, porque el AMM ha dicho que apoya de manera incondicional a Nicolás Maduro y la revolución bolivariana y se autodenominan profundamente chavistas. Aún así, ¿usted cree posible un acuerdo con el alto mando militar? Fue una de las preguntas que hizo el portal Infobae. Elliot Abrams dice que para empezar es una propuesta, no es un ultimátum. Los venezolanos pueden decidir y pueden cambiar el Consejo de Estado. Hemos dicho que sin un general, sin un juez magistrado del TSJ, esas son decisiones para los venezolanos. Si estamos en otro mundo, en otro escenario, desde la salida de Maduro, seamos realistas, no va a pasar fácilmente con acuerdos con los militares. Queremos ser realistas, Venezuela necesita el apoyo de los militares para la transición democrática cuando haya un gobierno totalmente legítimo, elegido libremente, con presidente elegido. Él y su gobierno pueden elegir y cambiar todo, pero nuestro punto de vista fue de que para un gobierno de transición quizás haya que esperar. Queremos una negociación entre venezolanos, no con nosotros. La negociación debería ser entre venezolanos para su futuro, pero hay precondiciones para nosotros. Por ejemplo, si hay un gobierno de transición que decida elecciones presidenciales en 3 años, eso no es aceptable. Tampoco que decidieran que el gobierno de transición fuera de un civil y 5 militares, o dijeran que la censura debería seguir un año más. No es aceptable. Nosotros no queremos negociar. Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional y por eso es el presidente interino. No fue Washington quien escogió a Guaidó, fue la mayoría de la Asamblea Nacional. En transiciones democráticas en toda América Latina hemos visto problemas con el control de civiles de los mandos militares, pero cuando hay un gobierno legítimo en transición, el pueblo es quien decide y quien debe decidir quién debe ser el presidente de Venezuela. El entramado de túneles para un escape ligero de Nicolás Maduro tiene que ver con un escenario de zozobra al que le unen la emergencia desatada por la pandemia y ha sido un puesto particular para la información de que Maduro está reactivando un plan B, según El Tiempo. Se trataría de un complejo subterráneo de túneles en varias locaciones en Caracas que tiene como uno de los anillos de protección para ocultarse y atrincherarse por meses en caso de un ataque. De uno de los primeros a referirse a los túneles fue Germán Varela, ex oficial
oficial de la Guardia Nacional Bolivariana, quien en mayo del 2019 habló de 3 que salían o conectaban con el Palacio de Miraflores, pero la información consolidada a partir de informes de militares y funcionarios activos hablan de varios kilómetros que guardan material estratégico. Desde hace 6 años aproximadamente, con la asistencia de El País Persa y de grupos al márgenes de la ley, el régimen inició la construcción. Manejamos información de que en Caracas tiene un aproximado de 17 kilómetros y una finalidad es brindar seguridad a movilizaciones estratégicas de grupos élites del régimen en caso de una acción armada, aseguró el venezolano Abdullah en una comunicación con El Tiempo desde Vancouver, Canadá, en donde permanece exiliado desde que empezó a denunciar los llamados carteles de los soles. El informe de este diario, El Tiempo, es muy completo y habla también de armas y equipos. Además de Miraflores, se sabe que algunos están localizados en el Banco Central, en Fuerte Tiuna, la Plaza de Venezuela y hasta en el cuartel de la montaña, donde reposan los restos de Hugo Chávez. Además, guardan armamento, munición, equipos de comunicaciones y alojamientos para albergar a cerca de 1.500 hombres. La información de Abdullah, quien agrega que la montaña es sede de un grupo irregular de Medio Oriente y coincide con los agentes de inteligencia que indagan los tentáculos de esa organización con Colombia. El Tiempo reveló desde mediados de 2019 cómo funciona una magia enquistada en las oficinas de registros, notarías y en la registraduría que vende entidades falsas a extranjeros, incluso miembros de grupos irregulares. Para los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas y para Inmigración Colombia, es claro que esta organización criminal transnacional con brazos en al menos 12 departamentos está vendiendo registros civiles, cédulas y pasaportes por tarifas que alcanzan los 20 millones de pesos por cabeza. Por ahora, Cliver Alcalá es el único lugarteniente de Nicolás Maduro en poder de Estados Unidos y quien vivió más de un año en Barranquilla y empezó a aportar toda esta información. Cliver Alcalá estaba haciendo doble juego, trabajando para Nicolás Maduro con un aparente enfrentamiento, y para Juan Guaidó las armas incautadas eran para él un falso grupo que supuestamente tienen en la frontera con Brasil un llamado Operación Aurora y liderado por otro aliado de Maduro, el teniente José Rodríguez Arana, insistió el experto en inteligencia y seguridad Abdullah, y agrega que una de las fichas del régimen, el general retirado Hugo El Pollo Carvajal, que recientemente buscó entregarse a la DEA en España, está escondido en Portugal bajo el amparo de la diplomacia del régimen. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, aseguró que mucha gente dentro y fuera del régimen de Nicolás Maduro están pensando en el plan propuesto por la Casa Blanca para iniciar una transición democrática en la nación caribeña. Abrams se ha referido en una entrevista concedida al portal de noticias venezolano El Efecto Cocuyo a los avances que se han producido desde que Estados Unidos lanzó su hoja de ruta para Venezuela. El marco para una transición democrática en Venezuela implica que tanto Maduro como el presidente encargado Juan Guaidó se aparten para dar paso a un gobierno de transición que guíe al país hacia unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres en plazo de 6 a 12 meses. Era evidente que el régimen iba a negar todo en un día, pero no es lo más importante. Lo importante son las discusiones privadas dentro del ejército en el país, y nuestra impresión es que mucha gente está pensando en el plan. Sin embargo, ha sido enfático al afirmar que la salida de Maduro es una condición sine qua non, recalcando que uno de los que están dispuestos a hablar con el presidente venezolano para su salida de Miraflores incluso han sugerido exiliarlo a Cuba, Rusia, Turquía, países sin tratado de extradición a los Estados Unidos. Además, han recordado que las opciones militares existen, aunque al mismo tiempo han confiado en que la creciente presión sobre Maduro debido al agravamiento de la situación económica por la caída del precio petrolero y ha hecho que Rusia también y China no envíen ni un centavo a Venezuela el año pasado, así como la crisis hace que la negociación sobre el plan propuesto sea más posible ahora que nunca. El ex oficial de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, Germán Varela, habló desde su exilio en Estados Unidos sobre los túneles secretos que utilizaría Maduro para escapar en medio de la crisis política que vive este país y frente a la presión nacional e internacional que piden que deje de usurpar el cargo en Miraflores. Él dice, existen 3 túneles. El primero va al Palacio de Miraflores hacia el Palacio Blanco, pasando por debajo de la avenida Andrés Bello. El segundo túnel va del Palacio Blanco al Regimiento Guardia de Honor, y el tercer túnel va del mismo Palacio Blanco a otra entrada del Regimiento Guardia de Honor, contó Varela a la CNN. Durante los 8 años de servicio para el régimen, Germán Varela trabajó en la unidad de antisecuestros y realizó actividades de inteligencia según MS2 Noticias. El ex oficial de la Guardia Nacional Bolivariana resaltó que mantiene conversaciones con oficiales y ex oficiales de Venezuela, quienes le informan que Maduro atraviesa por una constante zozobra ante la amenaza de la opción militar de los Estados Unidos.
También contó que hay búnkeres que podrían también ser utilizados como refugios por Nicolás Maduro. Uno de ellos está en Fuerte Tiuna y el otro se encuentra en la nueva sede del Comando Regional 5. El ex oficial, que ahora vive exiliado en los Estados Unidos, mencionó además que ante cualquier intervención militar proveniente de otro país, los militares abandonarían los cuarteles debido a que no quieren enfrentarse y no tienen el apresto operacional para enfrentarse ante cualquier fuerza extranjera, reportó. Cuando Estados Unidos busca fórmulas para aumentar la presión diplomática sobre Venezuela y el debate de nuevas sanciones, Rusia muestra de nuevo su apoyo a Nicolás Maduro. El ministro de Relaciones ruso, Sergei Lavrov, ha dejado en claro que Moscú sigue ahí y que buscará ampliar su influencia. Rusia es ahora mismo el principal apoyo exterior del régimen de Maduro. En los últimos años, Moscú ha apoyado al líder chavista con miles de millones de dólares en acuerdos comerciales y líneas de financiación, y eso lo ha convertido en el segundo socio comercial y acreedor después de China. Aunque en el Kremlin se ve el vínculo con Caracas no solamente como un asunto de negocios, sino sobre todo como un movimiento estratégico y geopolítico, aunque están cultivando otras relaciones, como se ha visto con el viaje de Lavrov, que ha pasado por Cuba y México. Venezuela es su principal base para influir en la región. Rusia está usando a América Latina como un modo de contrarrestar la presencia estadounidense en el patio trasero de Rusia. Sin embargo, la crisis de Venezuela ha llegado a tal punto y hay tantos actores globales implicados que pocos dudan que esto va a parar y producir algún tipo de acuerdo. Tiene que tener el beneplácito de al menos de Estados Unidos y Rusia, y esto hace que una negociación como la que se intentó en Barbados recientemente se vuelva aún más compleja. Ambas partes de momento tienen mejor alternativa para un acuerdo negociado, opina Smile. La oposición cuenta con el apoyo de Estados Unidos y Maduro tiene la de los rusos. Seguramente se necesita un pacto que incluya la Unión Europea y China, ahonda el experto en política internacional en Venezuela. Con este posicionamiento de la gran Rusia influyente, definen muchos analistas, parece que Rusia quiere que México también se convierta en uno de los socios claves en la región. Durante el cuarto de siglo ha sido el gran ausente de la política de Moscú para Latinoamérica, sobre todo su participación en la Asociación con el Libre Comercio, pero la llegada de Andrés Manuel López Obrador ha cambiado las cosas, señala Heifetz,